Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Salud, seguimos con las entrevistas epistemológicas y hoy nos acompaña el psicólogo especialista en gerontología Jonas García, que nos empieza a hablar de la importancia de la conciencia interior y de la salud exterior, pero nos trae interesantemente la imagen de la ciencia como un constructo social que está destinado al uso social. Presenta con eso el problema de los fundamentos en la constitución del saber científico y nos presenta una imagen del científico como sujeto vocado. Pero dejen que lo explique él en sus propios términos. ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Bueno, antes que nada, un saludo grande. Mi nombre es Matías Jonas García
Soy psicólogo y máster en gerontología. Actualmente soy becario de CONICET. Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y mi tema de investigación es el estudio y el diseño de herramientas de entrenamiento cognitivo computarizado con realidad virtual para el trabajo con adultos mayores con y sin deterioro cognitivo. Nuestra idea principal es trabajar en el desarrollo, el sostenimiento y la mejora y el retraso del deterioro, por supuesto, de las funciones ejecutivas en adultos mayores. Me formé en psicología, particularmente me interesa el área de la neuropsicología. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Y te diría que constancia, interés sobre todo. Creo que no podría haberme formado en lo que me he formado si no hubiese tenido mucho interés. Creo que eso rige para cualquier persona que decida un camino formativo. Tiene que estar interesado, apasionado por lo que hace, por la temática. Hasta el día de hoy hice algunos posgrados en infanto juvenil, en neuropsicología infanto juvenil, no porque me vaya a dedicar a eso, pero sí de curioso. O sea, creo que estas cuestiones vienen por la curiosidad. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Hay un montón de textos importantes. Yo creo que lo principal para lo que hago hoy en día es metodología de la investigación. Cualquier texto de metodología de investigación, creo que el más conocido es por ahí el Hernández Sampieri, por ahí iría lo que elegiría. No de la neuropsicología, sino más bien de la metodología de la investigación. ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? Y bastantes porque soy profesor de neuropsicología en la Universidad Nacional de Tucumán, que es donde me he formado. Así que conozco toda la trayectoria histórica de la neuropsicología, por supuesto que sí. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Prefiero siempre trabajar de manera grupal. Yo creo que la ciencia hoy en día está muy alejada de los grandes genios y de la ciencia esta de la torre de papel gigante, en la Torre Blanca. Creo que no existe la ciencia de guante blanco, creo que se hace en grupo, creo que se hace en el campo y creo que se hace con un fin social. Investigamos para el otro, investigamos para la sociedad. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? En estos momentos, en pandemia, mi actividad científica consiste en trabajar desde casa. Todavía no nos han aprobado nosotros la vuelta al instituto. Yo soy becario recién desde el año 2020, todavía no estoy pudiendo tomar datos porque al trabajar con adultos mayores y ser la población más vulnerable al COVID, me es muy complicado poder acceder al campo, pero bueno, trabajo desde casa, sigo estudiando, haciendo cursos para el doctorado y preparando las herramientas de evaluación para tener todo a punto y todos los trabajos administrativos listos para el momento de poder tomar los datos. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? Yo creo que son la falta de fondos. Creo que en Argentina no tenemos fondos para la investigación, los fondos son insuficientes y eso muchas veces nos tiene al filo de la inventiva para tratar de dar cuenta de todos los problemas que generan la falta de fondo en el desarrollo de la ciencia y lo que implica, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? Y yo creo que los problemas más sencillos son los que tienen que ver con la iniciativa propia y la proactividad. Creo que uno para poder hacer ciencia tiene que ser proactivo. Generalmente nadie te está diciendo qué hacer ni cómo hacerlo, sino que ya se espera que vos sepas lo que tenés que hacer y lo que no, y que cuando no sepas preguntes. Entonces constantemente hay un pequeño problema con la fuerza, la motivación y las ganas de uno, y que creo que tiene que ver, ¿no?, con tener claro los valores que lo guían a uno en la vida y con las cosas que le motivan interés y deseo. Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? ¿Hay elementos no científicos que influyen en mi trabajo científico? Por supuesto. Empezando porque este podcast lo estoy grabando desde mi casa, mirando mi microondas y mi lavarropa.
Acá la verdad que hay un montón de problemas no científicos que influyen en el trabajo. Un paro de colectivo, si tenés que ir en colectivo a trabajar, influye en tu trabajo científico, porque no puedes ir ese día o porque tenés que ir de otra forma. Las cuestiones más simples, creo que como a todos los seres humanos, influyen en nuestra tarea, ¿no? Vivimos en sociedad y la sociedad es un complejo entramado, un sistema muy, muy complejo en el que pequeñas cosas que parecen lejanas a uno afectan día a día la productividad. En este caso de la pandemia, yo sí considero que trabajar desde casa tiene su gran coste psíquico, puesto que vivo en el mismo lugar en el que trabajo, ¿no? ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Básicamente, si es lo que le gusta, que busque cómo formarse, que busque... el internet es una herramienta fundamental, creo yo, y siempre pensando que esto se hace en grupo, que se hace en equipo, que uno tiene que buscar un mentor, que tiene que buscar alguien que sepa del tema, que lo pueda guiar. Creo que eso es fundamental, pero creo que detrás de todo esto es el interés lo que habita. ¿Cómo definirías a la ciencia? Yo creo que la ciencia es un constructo social cuya finalidad es develar la verdad que se esconde en la naturaleza, ¿no? Muy filosófico parece, pero ¿a qué llamamos verdad? En realidad es a ciertas regularidades e irregularidades de la realidad. ¿Qué consideras como una verdad científica? Bueno, creo que yo respondí a la segunda pregunta. Una verdad científica es una verdad provisoria, es una verdad de un intento de acercamiento que tenemos las personas que hacemos ciencia a un fenómeno. Ese intento de acercamiento siempre puede ser erróneo, siempre puede ser falible, y esa es una de las características principales que lo divide, por ejemplo, de las cuestiones más filosóficas o teológicas, filosófico-metafísicas o teológicas del concepto de verdad. ¿Cómo comprendes al progreso científico? Creo que es una ardua tarea por lograr el desarrollo del hombre y su mejor inserción en su medio. Creo que el progreso en sí, entendido de forma positivista, kantiana, no existe. Creo que son constantes luchas que se dan por el progreso científico y por un progreso científico con identidad social. Creo que es más un avanzar dialéctico y material que un progreso indefinido en línea recta. ¿En qué consiste para ti el método científico? Y depende. Yo creo que hay que diversificar y romper con la idea de método científico. No hay un método, hay varios métodos. El método es un camino, es un sistema que te permite a vos llegar a una conclusión valedera para los que viven y atraviesan el proceso de la ciencia. Es una verdad como cualquier otra, pero tiene las características de que si sigue ciertos pasos adquiere relevancia en el campo de la ciencia. Y en esos métodos, para cada forma que yo elija, cada objeto que quiera estudiar, podré ir tomando diferentes caminos o diferentes recetas validadas por este padre de alguna forma que es la ciencia con mayúscula, para que lo que yo encuentre o lo que yo descubra o lo que reactualice sobre un tema tenga cierto grado de validez y cierto grado de comunicabilidad en la comunidad científica. ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? Y creo que en ese sentido adhiero a lo que dice Bunge. Creo que la ciencia para comunicarse tiene que estar lo más falta de ambigüedades. Creo que tiene que tratarse de un lenguaje simple que evite la vaguedad. Creo que tiene que ser ante todo un lenguaje sencillo, que permita ser dividido metódicamente en enunciados que puedan ser asimilados de forma directa, como decía Descartes, ¿no? Más
más por ese lado es que entiendo el lenguaje científico, estas cuestiones engorrosas de la ciencia, los textos que no se entienden, creo que nos alejan un poco de la idea de la ciencia como es y nos plantean como cierto discurso de lo hermético de la ciencia, ¿no? Creo como que si fuese que las ciencias son difíciles o que las ciencias son difíciles de entender, difíciles de comunicar, creo que no, creo que la tarea justamente de la dificultad radica en poder comunicarla de forma simple y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos los que escribimos o comunicamos la ciencia. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Un sujeto vocado. Creo que quien se dedica a la ciencia, y más de quien se dedica a la ciencia en Latinoamérica, ¿no? Donde quizás hay mucho más de amor que de trabajo digno, tienen esta idea de ser llamados, la ciencia los convoca, el saber los convoca, la disciplina que eligen los enamora, los apasiona. Creo que hay que ser un poco apasionado, pero no por eso ser, digamos, mal pagado, ¿no? Y sobre todo recuerdo que hablando con una investigadora que de alguna forma definió mi idea de dedicarme a la ciencia, me dijo, si te querés dedicar a la ciencia necesitas solo una cosa, tolerancia a la frustración. En el mundo científico y en las instituciones científicas creo que lo más importante de todo es tolerancia a la frustración, entender que no importa cuánto te esfuerces, siempre vas a fallar, no es una posibilidad, es una realidad. Uno siempre está fallando, te rechazan un artículo, una beca no te sale, un experimento no da. Siempre hay un fallo en el día a día y ese fallo nos queda, digamos, tolerarlo, aprender de él y tratar de mejorar. Y por eso creo que la tolerancia a la frustración es fundamental y que esta persona tiene razón. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? Yo creo que se hace un manoseo hoy en día muy, muy superficial de la ciencia, ¿no? Esta idea de la falsa comunicación científica, la famosa fake news, de la sobrepolitización de la ciencia. Si bien la ciencia no es neutral y está bien que sea política y tiene intereses políticos, en tanto busca responder a las necesidades de la gente, de la sociedad, creo que hay como un doble discurso, ¿no? Donde la ciencia aparece como el camino para la iluminación, pero a la vez los científicos de CONICET cada vez son peor pagados, donde las condiciones, digamos, laborales no son las óptimas. Por ejemplo, podríamos directamente decir que el colectivo de CONICET actualmente hasta ahora no ha sido vacunado, por ejemplo, no hay vacunas para el personal de CONICET. Sin embargo, no han bajado tampoco los estándares de publicación, lo que se espera de un becario, de un científico. La única acción en este sentido que he visto ha sido promover las becas solo de las personas que terminaban su doctorado en el año que comenzó el 2020, ¿no? El año que comenzó la pandemia. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? Y la ciencia es hermosa. El conocimiento es atrapante. Yo creo que poder trabajar para lograr algo que favorezca, en nuestro caso, los que nos dedicamos a la ciencia de la salud, algo que favorezca la calidad de vida, que ayude a las personas, me parece que es bello. Creo que es algo de lo que sentirse orgulloso. Y esa sensación de logro que da la ciencia creo que no lo he encontrado en otra parte de mi profesión, por lo menos. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual? No sé si científicos. Creo que los científicos estamos muy perdidos en los papers y no reflexionamos mucho sobre la ciencia. Yo buscaría epistemólogos y podría recomendar una lista. Particularmente recomendaría a Lakatos, lo recomendaría a Bunge, lo recomendaría a Foucault, ya lejos de la epistemología, ¿no? Creo que son lecturas que a los científicos
nos sirven para entender muchas cosas y abrir mucho la cabeza a la realidad en la que estamos insertos y no perder la perspectiva de dónde uno está y en qué momento habita y las condiciones de posibilidad que ese momento generan y cuáles no. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Creo que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en la disciplina, por supuesto. Por supuesto, creo que es insoslayable la inserción de la epistemología, de la historia de la ciencia, que no es lo mismo, y de la filosofía de la ciencia también. Me parece que son de alguna forma insoslayables, que son disciplinas que tienen cabida, que hacen que el científico pueda abrir su cabeza, que pueda abrir la forma en la que piensa, que pueda salir de la idea del último paper y del paso siguiente para tratar de mantener una mente que albergue la complejidad de los fenómenos de la realidad, que albergue la complejidad de los fenómenos no científicos, institucionales, sociales, en los que está inserto, de lo que forma parte y de lo que su investigación es causa y consecuencia. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué? Voy a empezar haciendo como un pequeño break en la parte número 2, porque primero voy a contestar la última pregunta. Si tuviera que tomarme una cerveza, ¿cuál y por qué? Diría que en estos momentos cualquiera bien fresca, porque tengo la garganta seca, pero yo soy fan de la Porter. ¿Por qué? Porque es más espesa, porque es dulce, porque es dulzona, porque es tostada. Porter. Siempre elijan la Porter, muchachos. Así que bueno, eso es mi pequeño aporte. Espero no haber sido aburrido y bueno, agradezco muchísimo a Gabriel Paravano por haberme invitado a responder estas preguntas epistemológicas. Un saludo. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.